Compañeros, ¿qué tal? En esta ocasión quiero compartir la primera parte del resumen Desarrollo del niño y del adolescente para educadores de la autora Judith Meese. En el capítulo 1, titulado El estudio del desarrollo del niño, encontramos algunos aspectos importantes para destacar. El primero de ellos es que el desarrollo de nuestros alumnos es el punto de partida para la planificación de las actividades en el aula, y que lo que cada maestro sabe o cree saber acerca de sus alumnos a cierta edad es lo que influye en las acciones que considera convenientes y por tanto aplica. También se define el concepto de desarrollo como aquellos cambios sistemáticos y ordenados que mejoran la adaptación global al ambiente. Cada teoría del desarrollo o teoría evolutiva nos ofrece la referencia para explicar e interpretar los cambios en la naturaleza de los niños y niñas. Son construcciones humanas que reflejan situación, lugar y tiempo determinados y que están abiertos a otras concepciones, entre las que encontramos las biológicas, psicoanalíticas, conductuales, cognitivas y contextuales. Sintetizándolas, podemos decir que en las teorías biológicas se supone la existencia de un programa biológico u orgánico detrás de todos los cambios que le ocurren al ser humano. Las teorías psicoanalíticas están centradas en los cambios del yo y la personalidad. Para estas, el ser humano se desarrolla con base en impulsos, necesidades y conflictos que ocurren a lo largo de las distintas etapas de la vida. Las teorías conductuales consideran que el ambiente y sus estímulos determinan las respuestas o reacciones de los individuos, de manera que se establece que el niño logra aprender a través de la observación y la imitación, de modo que el adulto debe aplicar principios de condicionamiento mediante el reforzamiento y la extinción, como pueden ser premios y castigos. Las teorías cognitivas consideran que el aprendizaje ocurre en la interacción entre las habilidades de los niños y sus experiencias ambientales. Por ejemplo, en la teoría del desarrollo cognitivo, los niños pasan por una secuencia invariable de etapas con maneras diferentes de organizar la información y conocer el mundo en medida que avanzan en ellas, esto de acuerdo a Piaget. En la teoría del procesamiento de información se determina que hay pasos exactos para las funciones mentales. Aquí se hace la comparación del cerebro humano como un procesador activo de los estímulos. Por último, en las teorías del aprendizaje social o social cognitiva, los niños construyen representaciones mentales de su mundo social en su interacción con el ambiente. De las teorías contextuales se desprende la sociocultural, en la que considera que los niños poseen funciones mentales básicas como la percepción, memoria, atención y lenguaje, que se transforman en superiores con mayor complejidad, vistas en la comprensión, comparación, el análisis y la síntesis, esto a través de la interacción. Respecto a las ecológicas, el desarrollo está integrado a contextos múltiples que van desde ambientes cercanos a lejanos del alumno. En el capítulo 2, llamado El desarrollo físico, encontramos que los procesos de desarrollo humano empiezan en el momento mismo de la concepción, y que el periodo entre la concepción y el parto recibe el nombre de desarrollo prenatal. Los genes y los cromosomas son las estructuras básicas de la vida humana. Los rasgos o características que vaya a tener la persona son determinadas por los genes dominantes en la combinación de ambos padres, pero algunas veces pueden provenir de la combinación de genes recesivos. Son 3 las etapas del desarrollo prenatal. La primera es el periodo germinal, en donde el óvulo fertilizado se adhiere a la pared uterina, que ocurre entre las 0 a 2 semanas. En el periodo embrionario, ocurrido de las 2 a las 8 semanas, se forman todas las estructuras orgánicas, pero es vulnerable a agentes ambientales. El periodo fetal, ocurrido de la 8ª semana al nacimiento, se ve determinado por el aumento del tamaño y peso del feto hasta alcanzar las dimensiones que hacen viable su nacimiento. Cuestiones como el tabaco, el alcohol, las drogas, la radiación y algunas enfermedades son los agentes o condiciones ambientales peligrosas que pueden afectar el desarrollo prenatal. El sistema nervioso central consta del cerebro, la médula espinal y los nervios. Está formado por las neuronas que se comunican a través de los neurotransmisores. Las percepciones en los sentidos se transmiten a través de los impulsos nerviosos hacia el cerebro, donde se interpreta y registra.
Es entonces cuando puede enviarse o no una respuesta. Referente al cerebro, este consta de dos hemisferios que empiezan a especializarse a través de un proceso denominado lateralización. El hemisferio izquierdo controla principalmente los procesos del lenguaje y el lado derecho del cuerpo. En cambio, el hemisferio derecho se encarga de las señales visuales, la ubicación espacial y el lado izquierdo. Retomando algunos conceptos importantes del capítulo, vemos que el desarrollo motor es la capacidad creciente de desplazarse y de controlar los movimientos corporales. Estos se adquieren primero por las habilidades motoras gruesas, que son los movimientos de la cabeza, las piernas y los brazos. Después, las habilidades motoras finas, que evolucionan en los años preescolares. El juego es el medio más eficaz para poder avanzar en la adquisición de ambos tipos de habilidades motoras. Situaciones como los trastornos, las adicciones, los accidentes y la violencia son aquellos obstáculos que se interponen en el desarrollo óptimo de los niños. En el capítulo 3, Desarrollo cognitivo, las teorías de Piaget y Vygotsky, encontramos que éstas sientan sus bases en los enfoques constructivistas, en las que se afirma que el niño debe formarse su propio conocimiento del mundo donde vive y los adultos orientan en este proceso al ofrecerle una estructura y apoyo. De forma más particular para Jean Piaget, el niño posee esquemas sobre su conocimiento del mundo. Esa adaptación se realiza mediante dos procesos. La primera es la asimilación, que refiere a donde el pequeño moldea la información para que se ajuste a sus esquemas actuales. Y enseguida está la acomodación, donde éste modifica su esquema para llegar de nuevo a un estado de equilibrio. Continuando con el autor de la teoría del desarrollo cognitivo, mencionaremos algunas de las características de las distintas etapas. La primera de ellas es la sensoriomotora, que ocurre desde el nacimiento hasta los 2 años. En esta se detecta al niño como activo. Se establece la coordinación entre las percepciones y los movimientos. Además, el pensamiento está orientado a los medios y los fines. En la etapa preoperacional se destaca la intuición. Ocurre de los 2 a los 7 años. En esta se pueden usar símbolos, palabras para pensar y la solución de problemas de manera intuitiva. Está limitado por la rigidez, el egocentrismo y la centralización. Como penúltima etapa están las operaciones concretas, en la que se destaca la práctico. Ocurre de los 7 a los 11 años. En esta se aprende seriación, clasificación y conservación. El pensamiento se liga a los objetos del mundo real. Por último, entran las operaciones formales, sucedidas de los 11 años en adelante. Aquí se destaca la reflexión, donde ya se utilizan conceptos, además de razonamiento científico. Las aportaciones más destacadas de Piaget a la educación consisten en la descripción que da del desarrollo cognitivo del niño de acuerdo a su edad. También en la inspiración de programas de estudio con las características siguientes: la construcción activa del conocimiento por el niño, el apoyo de los docentes para que estos puedan aprender a aprender, las actividades adecuadas de acuerdo a las etapas del desarrollo y el énfasis de la interacción con sus compañeros y maestros. Enfocándonos a las aportaciones de Vygotsky, este subraya que las funciones cognitivas elementales del niño se transforman en actividades de orden superior, esto con ayuda de las interacciones que tiene con adultos y compañeros más conocedores a través de la internalización, concepto que refiere a construir una representación interna, es decir, cognitiva, de las acciones físicas o las operaciones mentales. Otra de las ideas que destaca es que el lenguaje es la herramienta psicológica que más influye en el desarrollo cognitivo del niño y se encuentra en 3 etapas. La primera es el habla social, que tiene un propósito comunicativo. Enseguida, el habla egocéntrica para regular el propio pensamiento y después el habla interna, que le permite dirigir su pensamiento y acciones. Uno de los conceptos más destacados del autor es el desarrollo próximo, que se designa a la diferencia que hay entre lo que el niño puede hacer por sí mismo, sin apoyo, y lo que puede lograr en interacción con un experto. El capítulo 4 trata sobre el desarrollo cognitivo, las teorías del procesamiento de información y las teorías de la inteligencia. En la primera, nos dice que se centra en los cambios evolutivos de las capacidades del niño para asimilar, codificar, guardar y recuperar información. En la teoría mencionada se destacan 3 conceptos. El primero es la atención, que refiere a un proceso de percibir o extraer lo relevante al resolver una situación o una tarea. Al evolucionar se realizan distinciones cada vez más precisas en la interacción con la realidad.
Después, en la memoria, este es un proceso que evoluciona con la edad. Puede ser de reconocimiento a partir de un estímulo o de recuerdo cuando no existen estímulos. Es una herramienta que permite otros procesos, entre ellos la clasificación, la comparación o la síntesis. También nos menciona la metacognición, que es el conocimiento y la comprensión sobre los procesos del propio pensamiento, misma que nos permite mejorar las estrategias para obtener información, desarrollar capacidades y realizar procedimientos. Esto porque promueve la reflexión. Las teorías de la inteligencia se centran en las diferencias individuales de las habilidades cognitivas del niño dentro de los distintos grupos de edad. El coeficiente de inteligencia está representado por las iniciales IQ, que implica la capacidad del niño para utilizar la información en formas nuevas. Puede medirse a través de pruebas estandarizadas. También encontramos la teoría unifactorial de la inteligencia, que postula un factor intelectual general que puede ser medido, mientras que las teorías multifactoriales insisten en la existencia de habilidades múltiples que pueden medirse. La más conocida de estas últimas es la teoría de inteligencias múltiples de Gardner, en las que se incluyen las inteligencias de lógico-matemática, lingüística, musical, espacial, corporal, kinestésica, interpersonal e intrapersonal. Llegamos ahora al capítulo 5 sobre el desarrollo del lenguaje y alfabetismo. En este, nos dice que el lenguaje es un sistema de símbolos construidos por una sociedad, empleando sonidos o letras para comunicarse. Los niños aprenden el lenguaje hablado en etapas, sin necesidad de una instrucción directa. Aproximadamente a los 2 años comienzan a pronunciar palabras aisladas y pasado un poco de tiempo combinan incluso hasta 2. Más tarde logran hacer frases y oraciones completas. Además, construyen intuitivamente las reglas, empezando por el orden de las palabras de la oración. Después manejan tiempos verbales, preguntas y construcciones negativas. El alfabetismo es la capacidad para leer y escribir textos de diversa índole con distintos fines. Para ello se lleva a cabo la decodificación de las letras impresas, convirtiéndolas en palabras. Después entra la comprensión, que es el proceso activo de darle significado a estas palabras e interpretar ese texto de acuerdo a la situación. Finalmente, la lectura se favorece cuando los niños observan a adultos leyendo y al interactuar con materiales escritos. No dejemos de lado el concepto de escribir, que es componer. Aquí se incluye la necesidad de planear, hacer borradores, revisarlos, corregirlos y finalmente publicarlos. En el capítulo 6 sobre el desarrollo personal, social y moral, la primera teoría a considerar es la del desarrollo personal de Erikson, que se basa en la contraposición de dos sentidos de acuerdo a la situación que haya vivido el niño en esa etapa. Las ocurren desde los 0 años hasta la adultez tardía. La primera es la confianza versus la desconfianza. Después se presenta la autonomía versus la vergüenza y la duda. Enseguida la iniciativa versus la culpa. Después la laboriosidad versus la inferioridad. Enseguida está la identidad versus la confusión de papeles. Después la intimidad versus el aislamiento. Enseguida la creatividad versus el estancamiento y finalmente integridad versus desesperación. En esta parte las ideas a destacar son el autoconcepto, que refiere a las creencias, el conocimiento y las ideas que poseemos sobre nosotros mismos. Después el autoestima, que es la propia evaluación de nuestros rasgos, capacidades y características. Es importante mencionar que las aulas que ejercen un control riguroso y resultan competitivas influyen de manera negativa en ambas, interponiéndose en la motivación, que refiere a las fuerzas que activan la conducta, la sostienen y le ponen fin. La primera de ellas es la intrínseca, que nace del interior, implica la realización de una acción por interés propio. Después está la extrínseca, que proviene de los estímulos externos, como obtener una calificación o agradar a alguien. Consideramos compañero a aquel niño de la misma edad de nuestro alumno. Las relaciones con estos son necesarias, pues al resultar positivas fortalecen la autoestima, el aprovechamiento escolar y la eficacia. Los niños más populares son aquellos que tienen mayor capacidad para iniciar y mantener interacciones positivas con los demás. Se estimulan por el maestro a través del monitoreo en el aprendizaje cooperativo. Las conductas prosociales son acciones en las que los niños ayudan, cooperan y se muestran interesados en otras personas a través de la empatía, que es la capacidad de conocer y sentir el estado emocional de otra persona.
En las relaciones negativas aparece la agresión, que es un comportamiento tendiente a perjudicar o lastimar a otra persona. Estas pueden disminuirse a través de las estrategias para la solución de conflictos, en la que primero se define el problema. Después se encuentran las soluciones por medio de lluvia de ideas en las que participan todos los alumnos. Después se escoge aquella que beneficien a ambas partes, de manera que los dos puedan ganar. Llega el turno de analizar la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, en las que se hacen presentes las concepciones que las personas tienen sobre las reglas, la igualdad y la justicia. De acuerdo a esta perspectiva, existen niveles del juicio moral. El primer nivel es el preconvencional, donde se siguen las reglas considerando solamente la consecuencia concreta de las acciones, es decir, los premios y los castigos. En el nivel convencional, las reglas se siguen porque se busca la aprobación de un superior. Finalmente, en el nivel postconvencional, se han desarrollado una serie de principios éticos que definen su comportamiento más allá de pensar en los premios, los castigos o el reconocimiento. El último capítulo del libro, que es el número 7, trata sobre niños con necesidades excepcionales. Aquí nos dice que cada niño presenta variación intraindividual, que es un patrón único con fuerzas y necesidades relacionadas con su desarrollo físico, lingüístico, cognitivo, social y emocional. Sin embargo, en el aula se observa una variación interindividual, que refiere a las diferencias en las necesidades del desarrollo entre todos los niños que convergen en nuestro salón de clases. Y estas se pueden apreciar entre las discapacidades más frecuentes en el aula, o como ahora les mencionamos, en barreras de aprendizaje, que son influenciadas por los problemas de aprendizaje específico, trastornos de la comunicación, retraso mental, trastornos emocionales o conductuales, discapacidades severas y múltiples, sorderas o hipoacusia, ceguera o debilidad visual, autismo e incluso problemas de salud. La integración e inclusión de estos niños con necesidades excepcionales dentro del salón regular debe ocurrir por modelos de colaboración entre el docente de grupo y el especializado. En primer lugar, debe haber enseñanza en equipo, donde ambos colaboren en el aula regular. Debe darse además una instrucción complementaria en la que se realicen funciones diferentes e incluya contenidos académicos, habilidades académicas también de supervivencia. Después debe de haber estrategias de apoyo al aprendizaje donde se compartan actividades académicas de inicio, desarrollo, cierre y que haya un reforzamiento. Por último, debe haber una consulta colaborativa entre ambos docentes que atienden la problemática de los estudiantes. Los recursos necesarios para la atención de estos pequeños es a través de medios aumentativos de comunicación, aparatos de adaptación, tecnología médica, ayudas visuales, y algunas de las estrategias didácticas pueden ser los centros de aprendizaje, la instrucción asistida por computadora, adaptaciones en el aula, es decir, adecuaciones, el aprendizaje cooperativo e incluso la tutoría de compañeros del salón de clase. Y así hemos concluido nuestro resumen express del libro. Ojalá haya sido de tu ayuda y si es así, por favor no olvides suscribirte y darle like. Gracias.